Pero las primicias fue un principio que aprendí hace poco y que es un principio en donde el Señor nos quiere enseñar a sus hijos a que podamos andar en sobreabundancia. Cuando yo aprendí este principio, o más bien dicho, antes de eso, siempre salíamos con las cuentas justas. Salíamos con lo necesario para pagar la renta, la comida, tal vez los gastos, y salíamos y decíamos gracias a Dios porque no nos ha faltado, no nos ha faltado. Y éramos agradecidos, muy agradecidos con eso al Señor junto con mi esposa. Pero cuando empezamos a ver este principio de primicias, empezamos a ver que había sobreabundancia. Empezamos a palpar un crecimiento tangible en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Y a veces yo voy ahí con gente que me conozco de recién, o tal vez usted no sabe a lo que nos dedicamos con mi esposa. Nosotros somos músicos, damos servicios musicales, también trabajamos con el ministerio musical. Ese es nuestro trabajo. Y hay gente que me dice, no, pero en serio, ¿en qué trabajan? Ese es nuestro trabajo. Nosotros damos servicios musicales. Y tal vez eso es difícil pensar que se pueda dar en nuestro país. No es muy común que un músico viva de su profesión, viva de lo que le apasiona hacer. Escuchaba a veces de las generaciones anteriores, decían, no, pero el músico se muere de hambre, o el músico, no, o sea, no es un trabajo, eso no es una profesión. Gracias a Dios nosotros hemos podido ver su mano obrando en nuestro negocio, en nuestra empresa y en nuestro ministerio, que tiene que ver todo con la música, y el Señor nos ha bendecido. Por eso cuando yo le puedo decir con toda autoridad, cuando el Señor a nosotros nos ha bendecido, nos ha sobreabundado, pues la gente a veces no entiende que nos dedicamos a eso. Ese es nuestro trabajo, pero no es por nuestra inteligencia, no es por lo bien que lo podemos hacer, es porque hemos podido aprender desde muy pequeños con mi esposa, y hace poco también con el tema de las primicias, a honrarle a Dios primero en este tema financiero. Es muy fácil para los que llegamos a la iglesia honrarle al Señor con la alabanza y la adoración. Yo le puedo enseñar un domingo a adorar, a alabar al Señor, a alzar sus manos y a darle gracias, y poder hacerse una buena disciplina, y así como algunas otras disciplinas. Pero muchas veces lo que más nos cuesta a nosotros como cristianos es rendirnos completamente, y también rendirnos en esta parte de lo financiero. Yo le puedo decir que cuando usted le adora al Señor y aprende estos principios globales en su vida, usted empieza a ver al Señor obrar en un nivel diferente. Nosotros en este último tiempo hemos sido bendecidos, hemos tenido inclusive hasta para prestar. Han sido los 3 últimos años, 4 últimos años han sido de poder viajar, de poder salir. Y yo le digo, soy sincero, a veces nos dicen, no, pero eso seguramente van con fondos de la iglesia. Nada que ver. Esos son fondos que el Señor nos ha provisto a nosotros, a mi esposa, a mí, y el Señor nos ha bendecido y nos ha prosperado aún más con eso. Estamos a punto y estamos muy felices porque estamos ya en esta semana, estaremos ya a punto de comprar nuestro primer bien inmueble. Y en esta semana queremos igual darles nuestras primicias a nuestro Señor Jesucristo. No queríamos comprar un departamento, sino que vamos a comprar una oficina y la vamos a poner a la renta. Entonces esa primera oficina, esa primera renta también van a ser primicias. Hemos estado comprando eso para seguir invirtiendo, y es nada más un testimonio personal de cómo el Señor ha ido obrando en nuestras vidas, cómo el Señor ha ido extendiendo nuestras estacas. No somos un modelo de perfección, ¿no? Tenemos nuestras fallas, tenemos nuestras luchas, tenemos nuestros problemas, pero hemos aprendido a veces a las buenas y a veces a las malas, a honrar al Señor en todo aspecto, y hemos visto la mano tangible del Señor en nuestras vidas. Él no nos ha dejado, Él no nos ha desamparado. Él ha sido el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso es lo que yo le tengo que compartir en esta mañana. Decirle que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, no cambia. Él siempre fue Dios. Fue un Dios de gracia y un Dios de amor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Yo me encuentro con muchas personas que me dicen, no, pero es que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Y déjeme decirle que no es así. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Los principios siguen siendo los mismos. Obviamente en el Nuevo Testamento nosotros vivimos por gracia. La salvación es por gracia, no es por obras.
pero los principios restantes todos son los mismos. Y usted tiene que también entender eso, que si el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, sus principios también son los mismos ayer, hoy y siempre, y son tan aplicables como hace miles de años en el Antiguo Testamento, así como ahora en la actualidad. Si usted está de acuerdo con esto, diga amén. En Malaquías 3:6, porque yo Jehová quiero escucharle fuerte, yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor es misericordioso, el Señor es bueno. Y esa es la primera cosa que yo quiero que usted entienda antes de poder hablarle de 4 principios bíblicos acerca de las primicias. Lo primero, antes de ver esos principios bíblicos acerca de las primicias, es de que usted entienda que el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios ahora, y sus principios son eternos y son tan aplicables ahora. La segunda cosa que yo quiero que usted entienda antes de poder hablar acerca de las primicias es que usted se vea a sí mismo, que usted se haga un escáner ahí donde usted está, de cómo está su corazón, de cómo usted está viendo el tema del dinero en la casa de Dios. ¿Qué percepción usted tiene acerca de este tema financiero en la casa de Dios, en la iglesia? ¿Cómo está su disposición de su corazón con respecto a lo que son las ofrendas? ¿Cómo está la disposición de su corazón con respecto a lo que son los diezmos? ¿Cómo está la disposición de su corazón con respecto a las primicias? Seguramente hay mucha gente que todavía batalla con eso y no sube de ese nivel. Yo le explico, las ofrendas son voluntarias. La ofrenda usted puede traer cada domingo al alfolí, una ofrenda voluntaria. La ofrenda también puede ser una ofrenda de amor a alguien que esté en necesidad. Usted dice, no, la ofrenda de este mes, yo quiero hacer un mercado, quiero hacer unas compras y quiero entregarle a alguien. Así como tenemos nosotros acá la canasta de amor, esa es una ofrenda de amor. ¿Cómo usted se quiere extender hacia alguien que está en necesidad, hacia algún proyecto que está en necesidad, hacia alguna fundación? Yo he escuchado de mucha gente que le gusta ayudar en las fundaciones. Está excelente, está bien. Dice el Señor que hagamos tesoros en el cielo, ¿correcto? Esa es la ofrenda. Es algo voluntario, que podemos darlo acá, que podemos darlo a las personas, que podemos darlo en una fundación. El diezmo es distinto. El diezmo es reconocer confianza en el Señor y devolverle a Él lo que es de Él. Devolverle el 10%. El Señor nos ha pedido nada más el 10%. Qué buen socio que tenemos, ¿verdad? Que el Señor nos da la salud, el Señor nos da el trabajo, el Señor nos ha dado la oficina, el Señor nos ha dado el negocio, el Señor nos ha dado el empleo. Él es nuestro socio y lo único que Él nos pide es el 10%. Y esa es una disciplina que a muchos les cuesta, que a muchos nos cuesta. Pero qué gran socio, ¿verdad? Yo conozco socios que a veces le dicen a uno, vamos 50-50 o vamos 30-40. El Señor es mi mejor socio y solamente me pide el 10% como una señal de confianza ante Él. Y también el tema de las primicias, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces yo quiero que usted se vea a sí mismo. ¿Cuál es su disposición? ¿Cómo usted está viendo todo este tema de ofrendas, diezmos y primicias? Y en Mateo 6:19, el Señor Jesús, puede ir a Mateo 6:19, el Señor nos habla acerca de hacer tesoros. Es decir, que el Señor está hablando acerca de hacer dinero. Y en Mateo 6:19 el Señor nos da una amplia enseñanza acerca de hacer tesoros. Pero nos indica el lugar donde debemos hacerlos, es decir, bajo un gobierno celestial, en el cielo. Tú debes recordar que estás viviendo en la tierra, pero que eres un embajador de Cristo. O sea, en el cielo está tu ciudadanía. Y lo que dice acá Mateo 6, capítulo 19, ¿sí? Dice, no os hagáis tesoros, ¿en dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿en dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón.
qué importante entender que el tema de hacer tesoros en el cielo tiene que ver con esto, con primicias, con diezmos, con ofrendas. ¿Usted quiere hacer tesoros en el cielo? Es necesario que usted pueda entender estas verdades bíblicas. Y el Señor continúa hablándonos. Si usted continúa el capítulo, nos habla acerca del ojo malo, el ojo bueno, que ya le voy a explicar. No sé si usted tiene uno bueno o uno malo, pero habla acerca de eso, que le voy a explicar más adelante. Luego Dios habla acerca de las riquezas. Nos habla acerca del afán y de la ansiedad que a veces nos da justamente por las riquezas. Y lo que quiero indicarles para culminar esta primera parte de la enseñanza es que Jesús quiere mostrarnos que eso solamente será posible. Entender todo esto de las finanzas en la iglesia, esto será posible si entendemos que no podemos servir a dos señores. Si sirves a Dios o sirves a las riquezas. En otras palabras, el Señor nos quiere enseñar que para hacer tesoros bajo el gobierno de Dios no podemos servir a las riquezas, sino al Señor. Y culmina diciendo al final, después de leer todo, yo le invito a que usted lea todo ese capítulo. Cuando el Señor está hablándonos de riquezas, está hablándonos de dinero, está hablándonos de reino, termina el versículo 33, dice: mas buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios. Cuando usted habla de reino, está hablando de un gobierno, un reino. Y cuando hablamos de gobierno y reino, está intrínsecamente conectado, directamente proporcional con lo que es riquezas, con lo que es dinero. Y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día con su propio mal. El Señor nos está diciendo: busca primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y también su justicia, y todo lo demás será añadido. En el diccionario, si usted busca la palabra todo, tiene un significado de todo. Todo será añadido. ¿Usted quiere ser añadido en salud? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando hablamos de reino, estamos hablando también de finanzas. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de salvación. ¿Okay? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, será añadido. Amén. Es decir, que una conducta correcta frente al dinero, y por eso le decía antes de empezar a hablar acerca de los 4 principios que yo le quiero preparar, que lo he preparado para que usted entienda acerca de las primicias, es cómo está su conducta, cómo está su disposición, cómo está usted, la disposición de su corazón con respecto al dinero. El dinero determinará si estás bajo la voluntad de Dios, buscando el reino, o estás bajo el gobierno de las riquezas, de Mamón, dice la escritura. Mamón es un espíritu específicamente relacionado con lo que es el dinero. Su Dios, Mamón, su Dios es el dinero, su Dios de las riquezas. No me malinterprete. No le estamos diciendo aquí que usted no tiene que ser próspero, que usted no tiene que ser millonario. ¿Cuántos de aquí les gustarían ser muy prósperos? El Señor dice que está buscando reyes y sacerdotes. Sacerdotes somos los que estamos acá ministrando en la iglesia: el pastor, los levitas, los salmistas, el evangelista, el pastor. Pero también se necesitan reyes, y los reyes son los empresarios, quienes también producen mucho y son gente muy bendecida para bendecir también la obra de Dios, para que se extienda. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos ser reyes? El Señor necesita de reyes y de sacerdotes. Yo quisiera también ser de las dos, ¿verdad? Yo quisiera ser de las dos, pero ¿cuántos quisieran ser reyes? ¿Cómo está su disposición? Cuando el Señor dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas, está refiriéndose específicamente al primer lugar. Dígalo conmigo: el primer lugar. Si su vida, su propósito de vida, sus sueños, sus metas únicamente son de conseguir riquezas y no tiene un propósito más allá de eso, es la riqueza su Dios. Usted solamente vive para las riquezas, trabaja para el dinero, se desvela para el dinero, y el dinero no está trabajando para usted. No debemos trabajar para el dinero, sino que el dinero trabaje para nosotros, y nosotros honrar al Señor con esos bienes.
y expandirnos y ser de bendición, ser generosos, invertir bien, trabajar bien, dar para las necesidades de nuestra familia, nuestros hijos, y sembrar también en buena tierra, en la iglesia, en su obra. ¿Cuántos dicen amén? Ahí se van acabando los amenes. Eso significa que nosotros no podemos servir a dos señores, que su prioridad principal no deben ser las riquezas, su prioridad principal debe ser Dios. Yo le digo: Señor, yo quiero que tú me hagas el hombre más próspero de la ciudad, porque yo quiero con eso obviamente dejar un legado para mis hijos, para mi familia, pero yo con eso, Señor, quiero ayudar a otros, quiero levantar a otros, quiero tal vez financiar fundaciones, quiero financiar evangelismo, quiero hacer esto y aquello. Señor, bendíceme, yo quiero ser alguien próspero, porque me encantaría invertir en el reino de Dios, seguir haciendo tesoros en el cielo. No se conforme con solamente pagar la cuenta a fin de mes. Piense ya en otro nivel. Piense en que usted va a ser rey, que usted va a ser alguien que va también a invertir en el reino y va a hacer que esto se extienda aún más. ¿Y cómo está esa actitud frente al dinero? De pronto el Señor Jesús hace un intermedio. Yo les dije que leamos todo el verso 6 de Mateo, y hace un intermedio en el versículo 22 y 23. De primera instancia parece que estuviera ahí algo fuera de lugar, ¿verdad? Parte de otro tema, porque nos está hablando de dinero, ¿verdad? El Señor nos está hablando de dinero, Jesucristo está hablando acerca de dinero, de tesoros, y luego parece que cortara la enseñanza y nos habla acerca del ojo bueno y el ojo malo. Eso es lo que yo le estaba diciendo. A veces pasamos muy rápido la escritura, lo vamos leyendo, y a veces vemos cosas que esto, ¿qué es? ¿Qué significa? El Señor nos está hablando de dinero, y hay un par de versículos que nos hablan acerca del ojo bueno y el ojo malo. Y decimos, y esto como que me desubica un poco, pero no, tiene mucho que ver, tiene muchísima relación. De pronto el Señor hace un intermedio ahí en el versículo 22 y 23 y nos está hablando, dando una enseñanza acerca del ojo bueno y el ojo malo, pero en realidad lo que quiere mostrarnos es de qué manera estamos viendo, diga conmigo, viendo la cuestión del dinero. El Señor nos muestra con qué ojo estamos viendo esta cuestión del dinero. Si lo ves con un ojo maligno, entonces solo será tinieblas lo que verás. Porque si tu forma de mirar es maligna, entonces traerás más oscuridad para tu vida, para tus hijos, para los tuyos, para tu negocio, para tu emprendimiento. Eso significa el ojo malo. Nunca puedes mirar la cuestión del dinero en la iglesia como el mundo lo ve, con el ojo malo, porque el mundo está bajo el maligno. El dinero encierra principios hermosos espirituales. El Señor Jesús nos habla mucho acerca del dinero en la Biblia. No tenga miedo de hablar de dinero. No malinterprete tampoco las escrituras, de una manera sabia y bien llevada, con una buena doctrina. Pero el Señor nos habla mucho acerca de dinero, y van más allá de análisis superficiales que parten de la ignorancia de las personas. Y eso significa cuando nosotros vemos con ojo malo. Le quiero leer lo que dice en el versículo 22 y 23. Dice: la lámpara del cuerpo. Los ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Y dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, ¿qué dice? Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cómo está tu ojo? ¿Cómo está su mirada con respecto a las finanzas, con respecto al dinero? Si usted está viendo con los ojos que el Señor nos pide que miremos todo esto, y tiene usted guardado disciplina y principios eternos con respecto a ofrendas, diezmos, primicias, excelente. Podemos avanzar al siguiente punto.
Si usted no tiene si usted no tiene un ojo bueno, yo le pido que en este momento le diga: Señor, deje de luchar ya con el Señor. Dígale: Señor, yo necesito que cambies la lámpara de mi cuerpo, mis ojos, que yo pueda mirar, Señor, como tú ves estos principios, y que yo pueda mirarlos con claridad, ya no en tinieblas. Y antes, por eso le decía que antes de ver estos principios eternos, miremos cómo estamos nosotros con ese ojo. ¿Es un ojo bueno o es un ojo malo? Pidámosle al Señor que cambie nuestra mirada con respecto a eso. Vamos a ver el primer principio, que es un principio de honra. Y comencemos leyendo este versículo que está en Proverbios 3, capítulo 3, versículo 9. Proverbios 3, 9, por favor. Comencemos los principios de las primicias con el principio de honra. Y el Proverbios 3:9, el Señor nos está diciendo, vamos conmigo, dice: honra a Jehová, ¿con qué? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus ¿qué? Tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos hemos leído este verso miles de veces? Yo los he leído miles de veces, pero empecé a ver qué significaba cada palabra. ¿Qué significa honrar? Honrar tiene que ver con amar, con respetar, con confiar. Dígalo: confiar. Honrar tiene que ver con confianza. Yo te confío, Señor. Yo te confío, Señor. Por eso yo te doy mis bienes. Cuando estamos hablando de bienes, estamos hablando de ofrendas y diezmos. Y luego nos dice: y con las primicias. Eso es un nivel ya más alto. Es un nivel en donde ustedes empiezan a ver moverse al Señor de una manera más especial, más fuerte en su vida. De todos tus frutos, dice, y con las primicias de todos tus frutos. Por eso es que hemos traído esta representación. En el tiempo antiguo traían sus primeros frutos, eran agricultores. Nosotros no somos agricultores, somos doctores, músicos, abogados, ingenieros. Trabajamos con la construcción, trabajamos con la salud, trabajamos lo que usted se dedique. Pero su fruto ya está transformado tal vez en una unidad monetaria. La unidad monetaria de ese tiempo eran los frutos. Es simplemente una representación. Y dice: honra a Jehová con tus bienes. ¿Y con qué? Con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos, ¿qué cosa? Graneros. ¿Qué es un granero? Un granero es donde usted guarda toda la cosecha. Eso tiene que ver con ahorros, si usted quiere aplicarlo a nuestra actualidad. Dice que serán llenos nuestros graneros con abundancia. Cuando ya terminaban de comercializar todo y vendían todo y empezaban les sobraba. Y lo que sobraba se almacenaba en graneros. Cuando yo lo aplico a mi vida, significa que yo voy a cubrir mi mes y aún me sobra para poder ahorrar. Y mi cuenta tal vez de ahorros, o donde yo ahorro, o el Colchon Bank, va a estar rebosando con abundancia luego de haber pagado mis cuentas. Es cuando yo aprendo a honrar al Señor con bienes y con primicias. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice: y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué es un lagar? A veces lo decimos y no sacamos, no exprimimos. ¿Qué es un lagar? Ni idea. Un lagar son las tinajas súper amplias, súper grandes, en donde se ponía las uvas para luego pisarlas y extraer el vino. Esto representa su trabajo diario. Esto representa su día a día, su mes a mes. ¿Está conmigo? Amén, amén. Sus lagares de mosto, ese es tu trabajo diario, tu trabajo mensual. Entonces, confía a Jehová. Confíale a Jehová. ¿Con qué? Con tus bienes, mis diezmos, mis ofrendas. ¿Y con qué? Con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros, tu ahorro, con abundancia. Y tus lagares, tu trabajo, tu mes, tu sueldo. Y rebosará de mosto, rebosará hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos pueden decir amén? Las primicias, si quiere darle un aplauso fuerte, dele a él. Las primicias fueron establecidas
por Dios como un mandato. Esto es un mandato. Vamos a ver en Éxodo 23:19, el segundo libro de la Biblia. Éxodo 23:19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra. Repito, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Traerás a la casa de Jehová tu Dios. Por eso yo empezaba este tema explicándole la diferencia entre ofrendas, entre diezmos y entre primicias. Yo le decía que la ofrenda es algo voluntario. Usted puede traer la ofrenda al alfolí, puede hacer una ofrenda a alguien que está en necesidad, ¿verdad? Pero los diezmos y las primicias son de Dios. Usted no puede disponerlas. No, es que mi diezmo, ¿sabe que mi diezmo yo le voy a regalar a alguien que está en necesidad? No, eso es de Dios. Eso no lo podemos tocar. Por eso es que necesitamos pedirle al Señor que transforme nuestra mente y nuestro ojo, que es la lámpara de nuestro cuerpo. Hay veces nosotros hemos distorsionado en nuestra manera de pensar por querer pensar como el mundo piensa, y queremos aplicarlo únicamente a nuestra conveniencia. No es que mi diezmo y mi primicia yo le voy a dar a alguien que está en necesidad, porque allá en la iglesia yo no sé en qué usarán. Éxodo 23:19: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Esto es lo que el Señor nos enseña. Si usted tiene la madurez para poder entender y aplicar estos principios eternos, créame que el Señor le llevará a otro nivel. Por eso es importante que nosotros cambiemos la mirada. Inclusive estaban establecidas otras fiestas en el año en el pueblo israelita. Había la fiesta de la Pascua y habían otras 6 fiestas más, y una de ellas era la fiesta de las primicias. Repita conmigo: primicias, fiesta donde traían los primeros frutos de todo. Eso está en Éxodo 34:22. Ahora, lo que vimos en el versículo anterior, en Proverbios, ¿cuál fue el versículo de Proverbios? Del que le desmenuzamos completito. Era: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este versículo de Proverbios encierra algo interesante. Se nos muestra la razón o lo que significan las primicias. La palabra de Dios nos dice que es una manera de honrar a Dios. Dígale: honrar a Dios. Este es el primer principio de las primicias. Cuando usted separa una primicia, usted está diciéndole: Señor, yo te honro. Señor, yo te amo. Señor, yo te creo. Mi confianza está en ti, Señor. Si hay una manera de honrar a Dios, esa es con tus primicias. Entonces, esta actitud trae frutos de bendición, graneros con abundancia, lagares que rebosan. Y ese es el mismo principio que vemos en Malaquías. En Malaquías también existe un versículo muy similar a eso, cuando el Señor nos dice que le proveemos y que las ventanas de los cielos se abrirán hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Es decir, el principio es el mismo. Tiene que ver con confianza y tiene que ver con gratitud. Tiene que ver con permanecer en el favor y tiene que ver con permanecer en su gracia. En Jeremías 17:7 dice así: bendito el hombre que confía en Jehová. Esto es confianza. Bendito el hombre que confía en Jehová. Es decir, que tiene que ver con aquello que está en tu corazón hacia Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tú confías en Jehová tu Dios? ¿Tú confías en el Señor o todavía tienes cierta desconfianza? Pídele al Señor que cambie tu ojo, que tú puedas tener una confianza absoluta en el Señor. Bendito el hombre que confía en Jehová. Esto tiene que ver con aquello que está en tu corazón hacia Dios. Y este es el primer principio. Las primicias son una práctica de los hijos de Dios que trae bendición sobre todas nuestras vidas y tiene que ver con honra. Una honra que se refleja en amor, en fe, en confianza y en reconocimiento del Señor en nuestro sustento. ¿Cuántos tienen confianza en el Señor? El primer principio de las primicias es de honra. Honra es directamente relacionado con confianza. Gracias. Pero necesitamos seguir aplicando estos principios.
principios de diezmos, principios de ofrenda. Por eso damos nuestro diezmo, porque cuando lo hacemos declaramos que todo es del Señor. Repítalo, todo es del Señor. Es decir, que reconocemos su señorío sobre nuestras vidas, nuestra confianza ante Él. Pero mi querido hermano, eso es con los diezmos. El diezmo es una obligación nuestra, es un ejercicio de mes a mes, es nuestra confianza en el Señor. Pero las primicias es otro nivel. Repítalo conmigo, es otro nivel. ¿Usted quiere andar en otro nivel con el Señor? Entienda este principio de las primicias. Esto nos muestra aún algo muy interesante en cuanto a nuestra actitud delante de Dios, y es que la Biblia nos muestra que lo primero de algo consagra al resto. Lo primero de algo consagra al resto. Si hay un primero, entonces hay un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto. Entonces mi primicia es los primeros frutos de mi mes, enero. Estamos en enero, mi primer mes del año. Yo consagro los primeros frutos del primer mes del año, y el Señor consagra todo. El segundo principio de las primicias es que las primicias consagran todo el resto. Yo separo el primero para el Señor y Él se encarga de bendecir el resto. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el segundo principio del Señor. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esto dice Romanos 11:16. Es decir, que con las primicias que yo traigo, al templo y las ofrezco ante el Señor, yo estoy consagrando lo que tengo, se lo entrego al Señor, y el Señor se encarga de bendecir el resto. Con el diezmo yo ratifico constantemente esa verdad. Con el diezmo yo ratifico mes a mes esa verdad que fue el punto de partida, la primicia. ¿Me hago entender? El primero, el Señor lo bendice, esa es la primicia. Y luego yo con el diezmo ratifico mes a mes esa confianza al Señor. Pero hay un punto de partida que se llama primicia. Y eso es a veces algo que nosotros no hemos entendido. Es decir, que con las primicias yo consagro todo el resto. ¿Comprendes entonces por qué tienes que ver esta cuestión a la luz de Dios y no con un ojo maligno? ¿Entiendes? Esta palabra no es para todos. Por eso yo le decía, si usted vino hoy día por primera vez, tal vez no está obligado a hacerlo. Tal vez no es el tiempo. Y si usted se siente obligado, siente que esto le estorba un poco, no lo haga. Las primicias son completamente voluntarias. Porque también existió en el tiempo de Israel, de que la gente empezaba a hacerlo por obligación y empezaba a traer lo dañado, lo muerto, lo que le sobraba. Y eso también el Señor exhorta en la Escritura. Si tú vas a traer una primicia, trae lo mejor. Cuando tú quieres dar algo a alguien, y eso yo lo hablaba la semana anterior, y le decía, cuando usted quiere regalar algo a alguien, usted siempre trata de regalar lo mejor, ¿o no? Tal vez no, tal vez usted sea de las personas que le gusta regalar lo que ya no usa, lo que ya está roto, lo que está mal. Tal vez ahí tiene que cambiar un poquito su manera de pensar. Pero cuando uno quiere regalar algo a alguien, regala lo mejor, regala algo que tal vez le cueste un poquito más, ¿verdad? No regala solamente el portarretratos en el amigo secreto, ¿verdad? Ya no regale portarretratos, por favor. Entonces uno regala lo que le cuesta a uno, ¿verdad? Y lo que da dice mucho de lo que usted es. Y entonces, eso es lo que yo le estoy hablando ahora. Si usted va a dar una primicia, dele lo mejor. La primicia no solamente es lo primero, sino también es lo mejor. Repítalo conmigo, la primicia no solo es lo primero, sino es lo mejor. Hoy día le vamos a entregar lo mejor. Yo veo que las frutas son de lo mejor. Se ve muy bonito, ¿verdad? Son buenos frutos, no están dañados, no están cortados, no están golpeados, ¿verdad? Veo frutos que están muy buenos. Así son las primicias ante el Señor. Son los primeros frutos, lo primero y lo mejor. Y esto es un principio así como la Santa Cena. La Santa Cena es una celebración en donde celebramos
la salvación que tenemos en Cristo, y celebramos con el pan y con el vino, y es un recordatorio de ese pacto de sangre con el Señor. Asimismo, las primicias es una consagración que tenemos acerca de nuestros frutos y la consecución de bendiciones para nuestras vidas. La primicia da el origen, y luego con el diezmo ratificamos ese compromiso que tenemos con el Señor. Así como hacemos la Santa Cena para ratificar el compromiso de seguirle y servirle a Él, asimismo nosotros el diezmo lo usamos para ratificar ese compromiso inicial que hacemos en las primicias con el Señor acerca de nuestros bienes. Y ese es el segundo principio, de que necesitamos nosotros entregar al Señor el primero, y ese primero bendice el resto. ¿Está conmigo? Voy casi terminando. El tercer principio tiene que ver con lo que está escrito en Deuteronomio 26 del 1 al 4. Y dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, diga conmigo, posesión de ella, y la habitéis, entonces tomarás de las primicias de todos tus frutos que sacares de la tierra de Jehová que tu Dios te da, y las pondrás ¿en dónde? En una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Aleluya. Eso es palabra de nuestro Dios. Dice: cuando hayas sentado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. Yo sé que este es un año en el que muchos de los que estamos acá vamos a entrar en tierra prometida. Yo sé que este año va a ser un año en el que podremos ver nuestros negocios funcionar. Yo sé que este año será un año en donde podamos ver que el negocio y el emprendimiento empiece a andar. Diga amén. Pero alégrese, porque usted no se alegra. Esto es motivo de alegría. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella. El empleo que estabas buscando por años, este año en el nombre de Jesús se da. La empresa que quisiste abrir por años, este año en el nombre de Jesús se da. Este año 2019 es el año que el Señor quiere para bendecirte. Pero es necesario que tú cambies tu mirada. Es necesario que tú puedas aprender estos principios básicos que el pueblo israelita lo tiene muy claro. Y yo miro cómo ellos prosperan y prosperan. Y a veces es triste porque muchos de ellos no creen en Jesús, ¿verdad? Es un tema ahí de otra prédica súper extenso. Muchos de ellos no creen en Jesús, pero han mantenido los principios eternos de Dios, del Padre, y son prósperos. Por eso le digo, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esos principios, cuando usted sabe aplicarlos y sabe a obedecerlos y aplicarlos en su vida, son principios que son su mejor elección para emprender y para triunfar, porque son principios de Dios. Diga amén. Y dice que cuando tomemos posesión de ella y la habitemos, entonces cuando veamos esto pasar este año, digamos amén, entonces tomaremos las primicias de esos frutos y los pondremos en una canasta. Eso es una manera literaria muy bonita. Y lo ponemos y iremos al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Cuál es el lugar que Jehová tu Dios escogió para hacer habitar allí su nombre? ¿Cuál es el lugar? Dígame, ¿cuál es el lugar? No le escucho. El templo. No, es que mis primicias yo voy a llevar a la fundación Patito Lee. No, sus primicias usted tiene que traer al lugar donde usted se reúne cada día a adorar al Señor, a elevar exaltación al Rey, agradecimiento. No confunda y tampoco malinterprete. No le estoy diciendo que se extienda al resto, que no haga. No, eso es su ofrenda. Eso es lo que usted puede hacerlo con su corazón. Usted puede financiar lo que usted quiera, ayudar a quien usted quiera. Eso es su ofrenda.
pero su diezmo y su primicia usted tiene que llevar al lugar que Jehová su Dios escogió para hacer habitar allí su nombre, el lugar donde usted se alimenta cada semana, su casa espiritual. La iglesia es su novia, la novia de Cristo, el lugar que el Señor instauró aquí, donde aquí es parte de su reino, donde aquí nos juntamos hermanos de todo, del norte, del sur, del este, del oeste, para alabar al Señor, para glorificar a Dios. La iglesia es una organización viva que el Señor instauró aquí para regar el mensaje al mundo. No es que yo estoy peleado con las iglesias. Pídele al Señor que cambie su ojo malo. Deje de pelear ya con el Señor. Deje de pelear ya con el Señor. Aprenda estos principios. Cuando das tus primicias, declaras que estás entrando en la bendición, en la gracia, en la confianza en Dios, en la dependencia de Él, en toda su bendición. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Él entregó lo primero, al primogénito de toda su creación. Esta entrega permitió que nosotros disfrutemos del cumplimiento de la promesa de la vida eterna. Jesucristo es la primicia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único, a su único hijo. Jesucristo fue la primicia de Dios para salvación al hombre. Ese fue el primer principio de primicias. Las primicias introducen bendición en la vida. Las primicias te introducen en la bendición de prosperidad cada día. Y el último y cuarto principio está en 1 Samuel 2:30. Dice: porque yo honraré, dice el Señor, a los que me honran, y los que me desprecian, lamentablemente, serán tenidos en poco. Yo no creo que nadie de los que estamos acá queremos ser tenidos en poco ante el Señor. Yo le animo y le invito para que usted pueda honrarlo en todos los aspectos de su vida. Honra tiene que ver con confianza. Confíele al Señor todos los aspectos de su vida, no solamente los del alma, no solamente cuando usted está afectado con el alma o con una enfermedad, con su cuerpo, o está peleado con alguien, o está débil o tiene un problema legal, también en lo económico. Confíele al Señor. Y termino con esto. Malaquías 1, del 6 al 11 nos muestra cómo la ofrenda y el sacrificio se tornaron en un fastidio. Usted puede leerlo eso en su casa. En Malaquías 1, del 6 al 11, las primicias, la ofrenda, el diezmo se empezó a tornar en un fastidio en el pueblo de Israel. Y empezaron a dar cualquier cosa. Entonces el Señor les pregunta: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está quienes me honran? ¿Será que Dios nos preguntará esto en algún momento? Espero que jamás. Yo espero que todos los que estamos acá podamos honrarle al Señor bien, porque primicia significa primero, pero también significa lo mejor. Si usted se siente obligado a hacerlo, no lo haga. No le dé al Señor lo último, pero también entienda que el Señor honra a los que le honran, y los que no le honran, el Señor los tiene en poco. Sí, hay salvación, correcto, hay salvación, la gracia es para todos, eso es indiscutible. Pero si usted quiere ser honrado, si usted quiere estar puesto, si usted quiere llevar este título de rey, porque él estaba hablando no de reyes y sacerdotes, de este título de rey. Si usted quiere ver al Señor a otro nivel, entonces honre al Señor, y el Señor también le honrará a usted. Ese es un principio. Un principio en la Biblia siempre tiene una acción y una reacción. Eso es un principio. Dice: honra a tus padres. ¿Y cuál es la reacción? Te va a ir bien y tendrás largos días. Honra al Señor con tus bienes y tus graneros serán llenos y tus lagares rebosarán de mosto. Póngase de pie, por favor. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.